Nos desplazamos, o sea, ella y yo por cuestiones personales, y normalmente nos desplazamos a las presentaciones y como concretamente Sabadell está más cerca de Toulouse que de Granada, que es donde está el resto de la gente, pues estamos nosotros aquí, lo cual es un placer. Muchas gracias, Cecilia, por... Ahí estás. Por todo, por la entrevista en la radio, por la promoción, por estar aquí y por dejarnos este espacio tan bonito, el librerío, que yo pensaba que era librerío. Ah, pero no. bueno. Puede ser, Sí, ¿no? puede ser de las dos. Sí, sí. Y bueno, voy a intentar no extenderme mucho porque ayer empecé a escribir sobre el ocio, a ver qué les contaba, y se me ha ido de las manos, así que voy a empezar ya. Antes de empezar a aburrirles, eso sí, voy a explicarles brevemente qué es Elogio a la ceguera para que entiendan un poco lo que les voy a contar. Bueno, creo que es buena idea pasar algunos libros para que los ojeen, sí, porque es bastante curioso el libro, entonces. ¿La lupita? Sí, la lupa está aquí. Ay, tengo una por aquí. Aquí está, mira, ahí arriba yo. Sí, sí. También. Ah, bueno. Ahí está. Este es Se leen con lupa. Sí, hay partes que se leen con lupa, esa es la cuestión. Entonces, como irán viendo, se puede decir que estamos ante un poemario, aunque ya eso es un poco controvertido, porque no sé si es un poemario, que se divide en 6 partes, más un exergo y un epílogo. Y el poemario lleva adherida en la parte de atrás una lupita, como pueden ver, lleva adherida una pequeña lupa, que a no ser que tengan vista de lince o lleven las gafas muy mal graduadas, es necesaria para leer la primera parte y la sexta parte del libro, al lente de un salmo aparente y vocalidades horizontales y verticales, así se llaman la primera y la última parte, que combinan los tamaños de letra 13 y 4 para crear en primera instancia una impresión gráfica y en segunda instancia, cuando son recorridos, producir un significado. A mí eso me recuerda a un mapa. Vemos un mapa, ¿no? Por ejemplo, yo esta mañana veía un mapa de Cataluña y lo vemos todo desde arriba, tenemos una impresión así como que nos hacemos con el territorio y luego lo recorremos. La lupa obliga a recorrer el territorio punto por punto, hay que caminar los poemas, no vale verlos y ya. A mí me da esa impresión. Y además de todo eso, Elogio a la ceguera juega con 16 tipografías distintas. Eso proporciona al lector una experiencia de lectura íntima y minuciosa, y al maquetador, que concretamente soy yo en este caso, y al autor, que es Adel, un intercambio de un mínimo de 60 correos electrónicos y mucho dolor de cabeza, porque estuvimos corrigiéndolo. De hecho, hoy al abrir, este es el iPad de Adel, al abrirlo he visto corrección Elogio 1, corrección Elogio 2, corrección Elogio 3. Bueno, en cierto modo este es el último libro de Ediciones Paralelo. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos tenido 3 colecciones, una de poesía, una de narrativa y otra, o sea, de narrativa breve, o sea, de relato, y otra de novela. Tras una dura asamblea que tuvimos en enero, decidimos que así no íbamos a ninguna parte y que para no ir a ninguna parte es mejor hacerlo de otra manera, en línea recta en vez de haciendo eses. Y nos refundamos. Nos dimos cuenta de que los géneros literarios son invisibles como la economía y como el sentido común y por lo tanto pueden ser muy peligrosos. Nos dimos cuenta de que habíamos seguido nuestra intuición más elemental al estructurar Ediciones Paralelo en función de criterios de género, y nosotras y nosotros nos jactamos de luchar sin cuartel contra nuestra intuición. Buscamos otro criterio, por lo tanto, y nuestras 3 colecciones ahora se llaman La Máquina de Guerra, que son para textos más reivindicativos, Samurai para textos que experimentan con el lenguaje, y Caballo de Troya, que es la colección para textos más canónicos. Esto no se lo cuento por nada, ¿vale? Se lo cuento por algo. Vamos a Adel. Si quieres saber más y si quieren entender de qué va todo este rompecabezas, pueden verlo en la página web de la editorial, que está también detrás del libro, que es edicionesparalelo.com. Si les he contado esto es porque Elogio a la ceguera es el libro que mejor puede funcionar como resorte entre lo que éramos antes, o sea, una editorial basada en géneros literarios, y lo que somos ahora. Es decir, Elogio a la ceguera para nosotros y nosotras es una especie de rito de paso, porque encaja a la perfección en 2 de nuestras nuevas colecciones. Claro, en nuestro nuevo sistema un libro puede estar en más de una colección a la vez. Si no me equivoco, explicarles por qué Elogio a la ceguera pertenecería a Samurai y a La Máquina de Guerra puede ser una buena presentación del libro. Vamos a empezar por Samurai. Vamos a ver por qué Elogio a la ceguera, si lo publicáramos hoy en vez de hace unos meses, estaría en Samurai. La colección Samurai toma su nombre de una cita de otro gran escritor latinoamericano que vivió en Girona y también en Barcelona. Roberto Bolaño escribía que, cito, la literatura se parece mucho a la pelea de los samuráis, pero un samurái no pelea contra otro samurái, pelea contra un monstruo. Generalmente sabe, además, que va a ser derrotado. Tener el valor, sabiendo previamente que vas a ser derrotado, y salir a pelear. Eso es la literatura. Del modo en que nosotros entendemos la cita de Bolaño, la colección Samurai debe acercarse a propuestas literarias que cumplan 3 características, a saber, ser valientes en un sentido formal,
tener ganas de pelear y ser suicidas o casi suicidas. Por eso reservamos la colección Samurai para aquellas propuestas que asuman un riesgo en el terreno de lo formal. Propuestas valientes porque indagan en lo desconocido, con ganas de pelear porque se enfrentan a lo establecido, y suicidas o casi suicidas porque es casi imposible que al final resulten ser rentables. Nadie dudará entonces de que Elogio a la ceguera es una propuesta Samurai. En 1931, Vicente Huidobro publicaba Su Altazor, que era todo un golpe en el tablero literario latinoamericano, que cambió para siempre el lugar de las piezas, su valor, sus colores e incluso el nombre del juego al que se jugaba. Me atreveré, sin embargo, a afirmar que escribir una poesía tan lúdica como aquella no constituía ninguna clase de revolución. Muchos de ustedes y muchos de ustedes ya habrán pensado en los famosos caligramas de Apollinaire, claro, porque recuerdan a los dibujos que hace Adele con las letras que están en tamaño 13. Pero podemos remontarnos mucho más y citar los caligramas árabes, dibujos hechos con las letras del alifato, con los que muchos consiguieron sortear la prohibición islámica de representar personas y animales. Porque solo Allah tiene derecho a crear vida y, claro, para ponérselo difícil a los idólatras. En rigor, cualquier manifestación del arte de la caligrafía árabe sería una forma de caligrama, ya que en la mayoría de los casos se utilizó para decorar, no pocas veces, espacios públicos, y muchas veces resulta ilegible para la gente que sabe árabe, o repite sentencias de sobra conocidas por quien las lee. El autor de un famoso cuento de Borges, o el narrador de un famoso cuento de Borges, quiso desgastar una moneda a fuerza de pensarla. Del mismo modo, el contenido de aquellas sentencias habría sido desgastado a fuerza de repetirlo, y solo quedaría en la forma de la sentencia. No puede dejar de sorprender que las culturas orientales hayan utilizado las letras como elemento decorativo, mientras que en Occidente no se tiene ningún registro de esa práctica. Quizá en este lado del mundo el significado goce de un respeto que tal vez no merece, y solo es eclipsado por el significante en destellos culturales como el graffiti, por ejemplo, el trabalenguas o, por supuesto, la poesía de vanguardia. Hay mucho más. En los conjuros, que también se dan en Occidente, claro, lo que se dice no es tan importante como el acto performativo del momento de enunciación, cómo se dice, dónde se dice y quién lo dice. En este poema que voy a leer, Quevedo, en cuya calle no por casualidad vive Adele ahora, se ríe de Góngora. Y es evidente que el contenido no se impone la forma en este poema. Solo voy a leer 2 cuartetos. A lo mejor lo conocen. ¿Qué captas nocturnal en tus canciones, Góngora bobo con crepusculayas, si cuando anhelas más garcibolayas, las reptilizas más y subterpones? Microcosmo dios de inquiridiones, y quieres te investiguen por medallas, como priscos, estigmas o antiguayas, por desitinerar bates tirones. Como ven, no significa absolutamente nada. Bueno, hay cosas que significan, pero también hay gitanjáforas, o sea, palabras que no significan nada y se usan por su sonido o por su forma. En este caso me podría decir que Quevedo está hablando así porque está ironizando sobre un estilo, el que describe lo está llevando al extremo, entonces rompe con el significado. Y yo no tendría nada que responder a eso. Pero en este otro poema de Lope, sin embargo, que ha sido citado muchas veces, parece que el poeta madrileño ya estuviera figurándose en una Latinoamérica futura donde nuestro español se liberaría de muchas de sus cadenas. Dice: Piraguamonte, piragua, piragua, jeviraciragua, bío, bío, mi tambo le tengo en el río. Yo me era niña pequeña y enviáronme un domingo a mariscar por la playa del río del Biobío. Cestillo al brazo llevaba de plata y oro tejido. Bío, bío, que mi tambo le tengo en el río. Piraguamonte, piragua, piragua, jevizarizagua. Bío, bío, que mi tambo le tengo en el río, etc. La serie de ejemplos es infinita. Podríamos pensar en aquellos nobles japoneses que escribían sus poemas en caracteres chinos y luego los leían en japonés para ver qué resultaban decir. O en el canto infantil que muchos de ustedes, como yo, habrán entonado alguna vez mientras saltaban a la comba. Una dolatela catolaquina, quien estaba la reina en su gabinete vino, gira pagó el candil. Eso no tiene sentido en sí, se dice solo por su capacidad rítmica o por su capacidad sonora, efectivamente. Pero bueno, vale ya de divagar, vamos a volver a Adele y no voy a extenderme mucho más. Lo que yo venía a querer decir con todo lo anterior es que lo que hace que el texto de Adele sea valiente no es el texto en sí, no es el hecho de escribirlo, ni el hecho de divertirse escribiéndolo, ni el hecho de que el lector se divierte leyéndolo, porque imagino que te divertiste mucho escribiéndolo. Lo que hace que Elogio a la ceguera sea una propuesta samurái es lo mismo que hizo que en su día los gestos de Huidobro o de Apollinaire sí fueran revolucionarios en un sentido. El hecho de que se inserten como parásitos en un dispositivo como es el libro en nuestra cultura occidental. Antes hemos visto que en esta parte del mundo el signo lingüístico se decanta más hacia el lado del significado que hacia el del significante. O sea, la moneda de Saussure siempre cae de cara. No extrañará a nadie, por lo tanto, que nuestra forma de entender en el mundo se sostenga sobre un libro, o mejor, sobre unos libros, sobre unos Biblia. El libro nos impone su forma sagrada y terrible. Un libro es como un tatuaje, y ya Platón utilizó la metáfora del cuerpo humano para hablar de un texto. Una vez se inscribe en un cuerpo no se puede borrar.
Es por eso el medio perfecto para vincular una religión y una cultura y llevarla hasta los confines del mundo. Es el transporte perfecto para esa forma de expansionismo que se ha venido a llamar imperialismo. Lo escrito permanece, es inmutable y la eternidad es uno de los atributos de Dios o de lo necesario. Por eso el libro de Adele es valiente y por eso también tiene ganas de pelear. Porque escribe, frente a los libros graves en los que hundía la cabeza otro cubano, los Martí, para ver, pero para ver como en el póker, para ver qué ocurre, para ver si gana, aunque sepa que perderá. Elogio a la ceguera no está escrito, no está maktub, sino que se está escribiendo. Es un work in progress que se reescribe y se actualiza cada vez que unos ojos lo recorren. Hay más. El libro de Adele no solo pelea con los textos canónicos, sino también pelea con sus propios padres vanguardistas. La sexta y última parte de Elogio a la ceguera abre con una cita del último canto de Altazor, que fue el opus magnum de Vicente Huidobro, la gran obra. La cita dice: Io, ia, i, o, ai, a, i, aia, i, o, ia. Adele, en un gesto de genialidad que muchos poetas por venir querrán robarle y que algunos incluso les robarán, toma esos versos de Huidobro y les enmienda a la plana. Como si el chileno quisiera decir algo que no atinó a expresar, como si hubiera escrito las consonantes pero tan pequeñas que nadie, hasta que llegó Pereira, habría podido verlas, nuestro autor les añade a esas vocales las letras invisibles que les hacían falta, entre comillas. Toma al padre de la vanguardia latinoamericana y le da una genial vuelta de tuerca. Termino con Samurai. No es el texto de Elogio a la ceguera lo que sale del ring a batirse con quien haga falta, eso es muy importante, sino lo que nos está proponiendo a los lectores, su propuesta. Eso es lo que lo convierte en un texto de transición para esta editorial. Voy a explicar en una línea brevemente por qué el libro, además de ser valiente, además de tener ganas de pelear, eso queda explicado, por qué es suicida. En general, en este momento, en la literatura española, cualquier poemario que no lleve la firma de un titán, como Luis García Montero, o de un icono pop, como Luna Miguel, viene a ser un suicidio económico. Cualquier poemario, cuidado, no cualquier libro. Por si ser un libro de poesía fuera poco suicida en sí, Elogio a la ceguera además es poesía visual y poesía experimental. Y por si eso fuera poco, lo vendemos con una lupa y plastificado, y aún así hemos mantenido una regla que tenemos nosotros, que es vender todos los libros de la editorial a 10 euros. No le hemos subido el precio aunque lleve la lupa. Así que Adele creo que es un samurái en toda regla. Y la editorial creo que va a sobrevivir a este libro. No, estamos encantados, de verdad. Bueno, como soy medio verborrágico y me he extendido más de lo que quería, no voy a explicar por qué también la propuesta pertenecería a la máquina de guerra. Me voy a quedar. Léanlo ustedes mismos y busquen qué hay en el libro que diagnostique cuáles son las grietas de nuestro sistema. Eso es lo que hace un libro, máquina de guerra, y que se esfuerce por ahondar en esas grietas y ensancharlas. Voy a contar una cosa. Recuerdo el primer contacto que tuve con Adele y Elogio a la ceguera. Llegó un mail a edicionesparalelo@gmail.com que proponía publicar un manuscrito que, literalmente cito, tiene 2 partes que deben ser leídas con lupa. Yo no había abierto el PDF todavía, ¿vale? Entonces entendí que lo que me estaba diciendo Adele es que había 2 partes de ese manuscrito que había que leer con mucha atención, ¿vale? Claro, porque ponía, hay que leerlos con lupa. Y yo dije, vale, le voy a decir a los lectores de Paralelo y a las lectoras que tengan mucho cuidado, porque hay algo aquí oculto y que tenemos que desentrañar. Claro, lo primero que hice al abrir el PDF unas semanas después fue soltar una carcajada, porque era literalmente leerlo con lupa. Con el tiempo, con mucho tiempo, pude descubrir que otras partes sí deben ser leídas metafóricamente con lupa. Son las que hablan literalmente del sistema, con la S mayúscula, en una parte dedicada entera a eso de Adele, y las derivas de un cubano en España. Y no me dilato más. Muchas gracias por escucharme y les dejo con Adele. Sigue otro texto que también dice precisar, y tiene una nota al pie de página que dice derivación verbal del poema anterior. Precisar. Modo de presentación, ejercicios. Ejercicios del poema 2. Palabras a destacar, precisar. Mecanismo de acción de la palabra en cuestión, precisar. ¿Alguna duda? Vale, pues ejercicio primero. Bien. Precisar. ¿Está claro? Entonces, a ver. Despacio. Repita conmigo. Sal. Fantástico. Enhorabuena. Debo decirle que usted promete. Ejercicio segundo.
Habla un poquito más rápido. Precisar. Eso. Repítalo más alto. Precisar. Muy bien. Con autoridad. Precisar. Estupendo. Asquerosamente. Por ejemplo, podemos leer este otro que dice: haz de tus ojos los cuencos donde el sol cueza toda mentira que hay en ellos. Observa el cielo igual a quien mira una pared falsa o un pozo ciego. Piel afuera, reconozco, no hay nada y todo por habitar.